Bienvenidos. El día de hoy los invito a que nos acompañen. Vamos a hablar de un gran personaje, un referente desde mi punto de vista y desde muchos que lo comparten, de la historia, de la historia pública, desde quienes han forjado este estado que hoy disfrutamos. Me refiero a un gran personaje, don Samuel Ocaña García. Me parece que son de esas personajes, de esas figuras que tenemos que rescatar en este momento donde estamos tan ávidos de buenos ejemplos. Para ello hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a profundizar, conocer más de este gran personaje que por su humildad poco a veces se conoce públicamente. Quiero dar la bienvenida, agradezco su presencia, a Wulmaro Pacheco, analista, político, académico, funcionario y presidente de la Fundación Colosio en Sonora. Wulmaro, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. También doy la bienvenida a Ignacio Lagarda, que es historiador y escritor sonorense. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Marco. Le vamos a entrar de pleno. ¿Quién es don Samuel Ocaña, Wulmaro? Don Samuel Ocaña, el profesor de biología que yo tuve en la preparatoria en 1969, el médico experto en cuestiones respiratorias en un ambiente donde prevalecía la tuberculosis en los 60, nombrado por Luis Encinas director del Hospital de Neumología del Estado, el militante de la izquierda, cardenista básicamente en un tiempo a través del Movimiento de Liberación Nacional, presidente municipal de Navojoa, 1973-1976, no pudo terminar porque Alejandro Carrillo, gobernador sustituto que entra en lugar de Viebres, lo invita como subsecretario de gobierno, luego presidente del PRI, luego candidato a gobernador, luego gobernador. Yo lo sintetizo como un personaje producto de la movilidad social que produjo la Revolución Mexicana. Estudió en escuelas para hijos de trabajadores, estudió en el Instituto Politécnico Nacional, escogió una carrera muy vinculada a los sectores populares, la medicina rural, por ejemplo, y bueno, todo su desempeño, y Samuel Ocaña, aunque sea incomprendida la función y aunque muchas veces sea motivo de críticas, optó desde su carrera profesional por estar del lado de la gente, básicamente. Yo lo definiría como un agente de izquierda cardenista, con una vocación política y de servicio inquebrantable, pero del lado de la gente, de la gente sufrida, ¿no? De la gente pobre, de la gente necesitada. Yo creo que ha sido su convicción principal y ese para mí es Samuel Ocaña. Ignacio, básicamente don Samuel como que tuvo dos grandes etapas, su formación aquí en Sonora y después su formación en la Ciudad de México. Yo agregaría lo que dice Wulmaro, para mí, el doctor de mi infancia rural. Yo vengo de una comunidad rural del municipio de Álamos y el doctor Samuel Ocaña era el médico de las familias de la zona serrana de Álamos que venían a Navojoa a consultar a los médicos. Y agregaría el niño de una comunidad rural de la Sierra de Sonora, Aribechi, que por aquel proceso de migración de la sierra a los valles que se dio en los años, desde los años 40, de la gente de la sierra, en busca de educación y de progreso. Entonces yo creo que estas dos etapas son esas. Primero, su origen, eminentemente sonorense, de la Sierra de Sonora, un niño de clase media y media baja, de la pobreza y las limitaciones de los pueblos de la sierra, que tuvo que bajar al valle en busca de educación a una escuela para hijos de huérfanos de la Revolución, como es el internado Cruz Gálvez, creado por el gobernador Plutarco Elías Calles, donde se formó en un ambiente de internado de niños pobres. Y luego el viajar a la Ciudad de México para estudiar en una escuela de medicina rural, un niño rural. Entonces creo que tuvo esas dos formaciones, la formación del niño del mundo rural de Sonora y luego del mundo urbano de Hermosillo y el macromundo de la Ciudad de México. Yo creo que Samuel Ocaña recorrió todas las etapas de la escala social que puede recorrer un ser humano, un mexicano de la mitad del siglo XX, que le da esta formación y esta visión absolutamente global de la vida y del mundo. Pero además, Wulmaro, siendo médico, claro, ¿era normal que en esos tiempos un médico pudiera también meterse al tema público? Bueno, lo que pasa es que ha cambiado el ejercicio de la medicina. Hoy es muy difícil que tú consigas que un doctor vaya con su maletín a tu casa, y antes era la regla.
Se enfermaba X y allí iba el doctor a la casa. ¿Por qué? Porque era una relación familiar, comunitaria, solidaria que se ha perdido, lo que tú decías hace rato. ¿Dónde quedó ese espíritu filantrópico, solidario? Quién sabe, pero se ha perdido. Entonces, siendo médico, tienes un trato y más, sobre todo, definido como él, porque la tuberculosis es una enfermedad de los pobres, digo, que no vengan a decir aquí, ¿por qué? Porque la miseria, el olvido, el atraso, la mala alimentación. Y él se dedicó de lleno a operar gente con problemas pulmonares en el sur, y siendo médico pues ganó mucha fama, era un médico muy popular, con mucha capacidad de comunicación, combinaba la docencia, combinaba la militancia política, combinaba el ejercicio de la medicina. Entonces hay médicos famosísimos que han hecho política porque la medicina socialmente ejercida, digámoslo, te da un roce que no tienen otras profesiones, pero sobre todo te mueve el espíritu humano hacia la solidaridad y hacia formas de actuación que en el caso de él, pues combinó perfectamente para hacer política en el fondo. Y ahorita que entremos a su biografía, muchas veces el dilema que se preguntaba mucha gente, ¿cómo en 6 años pudo hacerlo todo? Desde alcalde de Navojoa en 73 hasta gobernador en 79, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuándo fue donde don Samuel se metió en el tema de la política? ¿Cuándo, digamos, hay ese cambio de rumbo de su vocación profesional a esta vocación política? Él, según testimonios de amigos, la jugó en 61 con Acosta Romo y en 67 con Acosta Romo. Ese grupo quedó resentido políticamente porque las cosas no salieron como hubieran querido. La primera, don Fausto, pues ya estaba la convención del sector popular, la del campesino, faltaba la del obrero, y cuando iba a ser la del obrero le dicen que no, y entra Luis Encinas. Pero Luis Encinas recomienda a Samuel Ocaña, por amistad con hermanos de Ocaña, por la herencia serrana, como dice Nacho Lagarda, para que fuera director del hospital. Y él, ahí es donde viene el Movimiento de Liberación Nacional con la Revolución Cubana en los 60s, y se hacen células en los estados, y él pertenece a una de ellas. Viene la militancia de lejos, no comprobada, en el Partido Popular, Popular Socialista, con esas tendencias ya. Creo yo que le sirvió mucho la pasada por el Politécnico para alimentarse de algunas ideas políticas y sociales, y sobre todo la gran amistad con un personaje que fue clave en su carrera, Alejandro Carrillo Marcos, gobernador sustituto de Sonora de 1975 a 79, y factor de peso para que Ocaña fuera gobernador. Pues fue como un paso natural, pues, de la sensibilidad humana que tenía como su vocación de doctor, claro, a la vocación política de ayudar a los más desprotegidos. Claro, ¿no? como decían en el sur, cuando el doctor Moreno, el doctor Monsiváis, el doctor Romo, el doctor Martínez Bracamón, decían, pues es que los doctores tienen muchos partidarios porque en cada inyección hay un voto, te decían, imagínate. Y en aquel tiempo eran los médicos que iban a las casas, ¿no? Exacto, además con una familiaridad y con un trato que era mucho más allá de su profesión, ¿no? Claro, un compromiso y no te ponían tantas trabas, pues, sí, porque ahora es muy difícil que tú consigas. ¿Cómo extrañamos esas vocaciones? ¿No? Totalmente, cuando llegaban con sus máquinas a medir de presión y todo lo demás, y ahora ya no se usan. Ellos traían el cardes electrónico en su cabeza. Totalmente, ¿no? Y eran atinadísimos. Exacto. Muy bien, estamos hablando de don Samuel Ocaña García. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de don Samuel Ocaña García. Nacho, te quisiera preguntar si hay una transición entonces de ese profesional de la medicina a esa persona que continúa con su vocación de cercanía con la gente y empieza a meterse a la representación política. ¿Cómo empieza a crecer ese ánimo de participar en política? Hay una transición en este joven politécnico del Partido Popular Socialista en México, donde conoce a Alejandro Carrillo y a este líder Lombardo Toledano. Pero luego parece que viene un retiro de ese ambiente de políticas socialista. Y la figura esa del médico que estamos hablando es la figura del médico de colonia o de sector en la Cuba socialista. Así funcionan todavía los médicos en Cuba. Un médico por sector que atiende a los habitantes de ese sector en medicina preventiva, que era la que vivían aquellos. Entonces él llega a Navojoa, tierra ajena a él es de la sierra, viene de México, y en aquella época en Navojoa de los años 50 y 60, en este mundo de los profesionistas, médicos, ingenieros, profesores, era el ambiente del mundo único hasta entonces, el mundo priista. Entonces él como que tiene la visión, digamos, socialista de la medicina y de la política,
abandona esa afiliación política y decide entonces con sus amigos navajoenses, médicos, afiliarse al PRI. Entonces era el mundo el PRI de Navajo era el mundo de esos profesionistas. Entonces él se involucra en el PRI, se mete y empieza con un puesto que era el presidente municipal de esta que hoy es la Fundación Colosio, el instituto, el CEPES en ese tiempo, el área de pensantes del PRI, los analistas que revisan y proyectan los planes de gobierno. Así se involucra en la política priista local y a la vuelta de pocos años, el 73, es candidato a gobernador. Hay que recordar que el candidato a presidente municipal, hay que recordar que el candidato a Obregón a gobernador del 73 era Carlos Armando Viebris, un vecino de él de su pueblo allá en Zaguaripa, de Aribeche, dos vecinos. Yo estoy seguro que Carlos Armando Viebris pues le dio la oportunidad a un político local en Navojoa ya formado en el PRI municipal, a CNOP, y ahí andaba entre sus amigos para apoyarlo para ser candidato. Yo recuerdo perfectamente bien un mitin a mis 12 años, un mitin al que asistí para ver al doctor Ocaña hablando en un mitin en Navojoa como candidato. El médico de mi infancia, de mi familia, ahora era candidato a presidente municipal. ¿Y qué recuerdas de ese mitin? Estaba en el segundo piso por la calle Pesquera de un edificio de 3, el edificio Gutiérrez, y desde el balcón del segundo piso habló a la población en la calle Pesqueira, y este niño de 12 años, yo creo que tenía vocación política, yo pero andaba de metiche porque quería saber dónde andaba el médico de mi infancia, amigo de mi familia, pues, de mis papás, de mis tías, de mis tíos. Pues eso a mí me dio mucho gusto, que ya era candidato a presidente municipal. Bulmaro, presidente municipal y de ahí a la gobernatura. Pues mira, ampliaría un poquito el comentario. La familia Ocaña tiene varios profesionales, dos médicos, Guillermo y Samuel, y el amigo de la familia Viebris era Guillermo, que trabajó incluso allá en Zaguaripa. Y Guillermo pues viene en la campaña de Viebris, porque Viebris obviamente se sabe bien la historia, tuvo que reformarse la Constitución porque tenía 32 años, la Constitución exigía 35, pues empezó a reclutar una nueva generación política que realmente proyectara lo que él traía. Y ahí me cuenta la anécdota que Ocaña se resistió un poco y Guillermo fue a convencerlo, y en Álamos, allá a un lado del kiosco, ahí Viebris, en un acto de campaña, le dijo: Samuel, quiero que nos acompañes como candidato a la presidencia municipal. Me dice Guillermo que tienes vocación política, y así fue como lo lanza al estrellato. Llega él, y hay una particularidad que cuentan los periodistas de la época que lo trataron, porque iban a verlo actuar, él siempre muy comunicado con la gente, pero a un lado del escritorio tenía el maletín de médico, y le decían: doctor, fíjese que viene fulano tal, que si le da para la receta, para tal, a ver, pásamelo. Y ahí mismo lo analizaba, y ahí tenía su blog de recetas y hacía. Eso es muy difícil, es a veces como increíble, ¿no? Se supone que el poder te cambia, las formas, las estructuras. Él está allá y llega de secretario de gobierno un viejo amigo de él, el Encinas Alcántar, que era muy amigo de Alejandro Carrillo, de los pocos que le ayudaron a hacer campaña para el Senado del 70 al 76 a don Alejandro. Y Encinas Alcántar se acuerda de su amigo cuando lo nombran secretario de gobierno y lo jala ya como un año antes de terminar la presidencia municipal y lo hacen subsecretario de gobierno. Al tiempo, por algunos problemas internos, Encinas deja la Secretaría de Gobierno y sube el doctor Samuel Ocaña de secretario de Gobierno. Viene una crisis dentro del partido porque, pues acuérdate que la entrada de don Alejandro provocó algunas resistencias en los núcleos de los partidarios de Carlos Armando Viebris, que se agruparon en un llamado movimiento cívico sonorense. Don Alejandro se ve obligado a cambiar al presidente del PRI y en marzo del 78 pone de presidente del PRI a Samuel Ocaña, y ahí inicia el despegue directamente. ¿Cómo se procesó la candidatura de él al gobierno? Bueno, pues fue revisando los dos tomos de la biografía de López Portillo. Siempre dice: ya resolví Colima, me falta Sonora, ya resolví San Luis, porque Sonora se resolvía en un conjunto de 7 estados, Guanajuato, San Luis, Campeche, Colima, entre otros, y ya resolví de este y me falta Sonora. Y hay un parrafito que dice: ¿quién para Sonora? Dice: Faz, La Licha, Arellano, Vizcaíno, Ocaña, dice. Ocaña se pone. Incluso hubo una anécdota aquí de un famoso periodista, Gerardo Tapia Quijada, que cuando decían que nada más había dos, que César Tapia o Salomón Faz, y decía: mencionar que también Samuel Ocaña es como querer decir
que los naranjeros le pueden ganar a los Yankees de Nueva York. Es candidato Samuel Ocaña, y dice el periodista Gerardo Tapia, ni modo, ganaron los naranjeros. Sí, en aquel tiempo. Vemos pues que su carrera profesional, su cercanía, que siempre fue la característica y que sigue siendo su característica, su don de gentes, pues nunca se perdió, y que las circunstancias fueron capitalizados por el talento que fue desarrollando. Don Samuel, sin perder la cercanía que le dio el haber nacido en un pueblo y verse desarrollado como médico, aprendiendo de su experiencia en la Ciudad de México, de conocer las ideas y de profundizar en las mismas. Y la época, los 50 fueron en México muy intensos. Lo cual lo fortaleció mucho, le dio mucha fortaleza, y las circunstancias que se abrieron en Sonora fueron capitalizados, lo cual en una carrera, podría decirse meteórica, llega prácticamente en muy poco tiempo a la gobernatura de Sonora. Vamos a regresar un momento más, estamos hablando de don Samuel Ocaña García. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de don Samuel Ocaña García. Nacho, yo quisiera, antes de entrar a la gobernatura, que nos platicaras cómo fue su desempeño como alcalde. Bueno, cuando es electo presidente municipal, es ahí donde él saca a relucir su vocación y su visión política de toda su formación de vida. Hay que recordar que Samuel Ocaña es un lector voraz, había leído mucho y de todo. Entonces, en esta función del presidente municipal, la ejerce de una manera muy natural, muy abierto. Yo recuerdo ese presidente municipal, y además hizo alianzas con todos los sectores de la población. Recuerdo que tenía una muy buena relación con el sector empresarial, por ejemplo. Se reunía con los hombres empresarios, los hombres del poder en Navojoa, les ponía atención y atendía a las comunidades rurales, atendía las calles, la policía preventiva y todo esto. Pero recuerdo muy bien un caso que saca a relucir su esencia como político. Hubo un asesinato de un muchacho por ahí en Navojoa, hijo de familias acomodadas, un muchacho mal portado que apareció muerto por ahí en uno de los barrios de la ciudad. Se hizo un escándalo público. Entonces hubo muchas dudas y mucho cuestionamiento de lo que había pasado. El doctor, no el presidente municipal, decidió que el doctor Samuel Ocaña exhumara el cadáver del muchacho, hacerle otra vez la autopsia, en compañía del doctor León Lerma, por cierto, y determinó curiosamente y raramente de qué había muerto. Tenía señales de esposas el muchacho, y los únicos que usaban esposas en Navojoa eran los policías municipales. Va a la comandancia de policía y hace detener a su jefe de la policía, lo procesa y lo mete a la cárcel. El propio presidente municipal, como médico, resolvió el asunto. Eso le llenó de reconocimiento público, por ejemplo. Y es un caso muy curioso el que un presidente municipal haga eso. Ahí se nota y se hace evidente la formación y la visión que tenía Samuel Ocaña como político. Y el compromiso con la verdad y la justicia. Absolutamente. Que son una de sus características principales, ¿no? Ahí se ganó el reconocimiento de toda la población. Ahora, quiero entrar de pleno al tema de gobernador, porque yo no recuerdo, yo no tengo, digamos, identificado un gobernador que haya transformado tanto a Sonora como don Samuel. ¿Cómo fue ese gobierno? En cuanto a la creación de instituciones, yo creo que más o menos va a la par de Abelardo L. Rodríguez. Recordemos que, bueno, aquí cada etapa ha sido turbulenta, sobre todo lo que mencionamos hace poco con Nacho, de que en 29 nos desaparecen los poderes y nos quitan a Fausto Topete. En 35 nos desaparecen los poderes y nos quitan a Ramón Ramos, que apenas llevaba 4 meses de gobierno en 35 por el pleito Calles Cárdenas. En el 75, pues lo que era una esperanza, juventud, le reformaron la Constitución, apenas pasados los 2 años, renuncia. Y bueno, viene la creación de instituciones de Abelardo Rodríguez, obviamente, porque le dio una consolidación a la gran institución que es la Universidad de Sonora. Pero pienso yo que el doctor Ocaña, por la forma como llegó, que ya traía proyecto social pensado para hacer cosas, tenía una gran, digamos, un gran pragmatismo a la hora de actuar en general. Pero pensar en crear Radio Sonora, por ejemplo, oficializar Telemax, entrarle a una universidad que ahora es la Universidad del Estado de Sonora para hacerle justicia a San Luis Río Colorado, que nació primero como CESUES, crear el CIAD,
crear el Colegio Sonora, crear el Instituto de Becas del Estado. Pero yo creo que eso sí nos plantea a un gobernador reformador a diferencia de otros, ¿no? A diferencia de otros que han ido nada más con la corriente o que simplemente a pasar el tiempo o a disfrutar del poder, como ha sucedido en algunos casos. Creo yo que hay dos cosas que hay que destacarle mucho a Samuel Ocaña del 79 al 85, que fue su periodo de gobierno. Una gran reforma de Sonora, porque no batallabas. Yo recuerdo muy bien, yo era funcionario, se puede hablar, ¿verdad? En primera persona. Claro. El doctor, le quiero ver, ¿cuándo va a estar en Sonora? Pues cuando usted me diga, véngase mañana, te decía, y te recibía al día siguiente. Lo buscabas y te contestaba el teléfono. Sí, claro, no le hablabas todo el tiempo para nimiedades, simplemente le decía, oiga, hay la posibilidad de una secundaria técnica en San Pedro. ¿Qué necesita? Un terreno. Mañana lo tiene así, por ejemplo. Era muy operativo en ese sentido. Algo que extraña mucho uno en general en la conducta de los gobernadores, pues se han llenado de burocracias, de secretarios ejecutivos, jefes de oficina, coordinadores de asesores, que lo distancian mucho realmente del pueblo. Y luego aquellas famosas audiencias a las 6 de la mañana en el Palacio de Gobierno. El que quería verlo tenía que estar a las 6 de la mañana y él iba punto por punto, viendo gente, a ver, Marco, ¿qué se te ofrece? Pues fíjese que tengo atorado un trámite al registro civil, a ver, fulano, veme este asunto y me informas de cómo va. Él resolvía todo hasta que se iba el último de las audiencias. En eso se parecía mucho a un gobernador de Álamos, que llegó aquí para el periodo 27-31, que era Fausto Topete, igualito así. Yo creo que de ahí viene ese esquema de la audiencia pública, pero no con aparato, con muebles, no, ir caminando en el palacio y la gente poco a poco, con un plumón, unas tarjetas y los colaboradores. Y hay que decirlo, Wulmaro, que toda esta construcción de instituciones lo hizo prácticamente con el mismo presupuesto que disponía. Claro. En ese momento no había oportunidad de y con una gran problemática, Marco. Acuérdate que aquí la tragedia mucho de Sonora es que les tocan 3 años de un presidente y 3 años de otro. Y los años que gobernó el doctor fueron, la primera devaluación después de 1952, que todavía sentía efectos en 79, y las 2 devaluaciones de agosto de 82 que nos mandaron a volar al peso totalmente, que fueron en la época de López Portillo. Pero demuestra que sí se puede. Cuando se quiere, se puede, ¿no? Que cuando gobiernas con honradez y no distraes los recursos a frivolidades o a otro tipo de cosas, puedes hacerlas. No pierdes el enfoque de lo que construye, de lo que sirve, ¿no? Claro, si alguien va a la casa que está ubicada en Ozaguaripa y Doctor Paliza, verá que es la misma casa que ocupaba cuando llegó a Hermosillo de subsecretario, de secretario de gobierno, y ahí sigue viviendo el doctor Ocaña, por ejemplo, ¿no? Son ingredientes que muestran que se puede ser congruente, que puede ser auténtico, que tienes una real vocación del servicio público y que no llegaste al poder para ver qué haces, sino ya traes un proyecto que es lo que desarrolla. Y algo muy destacable, don Samuel, siempre pensando en el futuro. Claro. O sea, construyendo al futuro, sabiendo que su trabajo es poner un escalón más para que este Estado salga adelante. A veces, visión que se ha perdido en los gobernantes. Bueno, sí. Otra cosa muy, muy destacable, don Samuel, es su humildad y su honestidad. Mira, antes de eso yo quiero comentar que yo creo que Samuel Ocaña tuvo muy claro lo que todo gobernante debe de tener, que la figura del gobernador del estado, del presidente municipal, tiene que estar por encima de la figura personal e individual de quien ejerce el poder. Eso lo tuvo muy claro. Y en este escenario que tiene que gobernarse, en el escenario de la austeridad, digamos, republicana, la honestidad, la formalidad, la propiedad política que debe tenerse como gobernante, que está mucho más allá del logotipo, de la comunicación o política social o comunicación social, de la mercadotecnia social o mercadotecnia política, que ponen por encima el logotipo del escudo de Sonora, por ejemplo. Sonora ya tiene una imagen, que es el escudo, y los ayuntamientos tienen una imagen, que es el escudo municipal. No necesitamos logotipos ni mercadotecnia. Si la mercadotecnia la hace la propia figura del gobernante, las acciones. Entonces creo que él tuvo muy claro esto. Y otra cosa que creo que tuvo claro, que es la visión de futuro o la visión de Estado que se dice, hacer cosas que trasciendan de la propia generación. Y me pregunto de dónde obtuvo esa visión, como la que tenía Plutarco Elías Calles. Pues yo creo que de las lecturas que hizo cuando era joven y lo que aprendió, porque
por ejemplo, Samuel Ocaña fue el primero que utilizó el concepto de ecología en su gobierno y creó la Dirección de Ecología. La minería, le llamó, ya no era la Dirección de Fomento Minero, era la Dirección de Minería, Geología y Energéticos. Y se trabajaba en la búsqueda de energías alternativas. Lo vio lo que ahora estamos viviendo, el medio ambiente y las energías renovables. Entonces, esa visión, como creo yo la tuvo Plutarco Elías Calles cuando fue gobernador, pues la tuvo que haber obtenido de sus lecturas, de sus aprendizajes allá en México, allá. La visión también del Sonora rural, las presas que hizo, que alguien dijo, bueno, ¿quién se le ocurre hacer estas presuchas en la sierra? Pues él sabía lo que significaba una presa de 3,000 metros cúbicos para regar 2,000 hectáreas en la comunidad rural. Entonces, de ahí su visión, los caminos rurales, los caminos de terracería, aquellos centros de maquinaria, por ejemplo, para hacer esos caminos. Creo que esa visión de Estado, más allá de su persona, pues los gustos personales y las actitudes personales y las ambiciones personales de Samuel Ocaña como gobernante estaban muy por abajo de la figura, de la visión del gobernador. Creo que eso es lo que tiene que aprenderse de los políticos actuales, que primero ponen su figura, si les gusta o no la cabalgata o los caballos, y el logotipo personal que desaparece en 3 años. Exacto. Y el escudo de Sonora va a ser eterno. Entonces, creo que eso es lo que hay que reconocer en esta visión como gobernante de Samuel Ocaña. Así es. Hoy vemos, pues, en esta, digamos, plática de don Samuel, cómo crece, pues, el estadista, la persona con sensibilidad, pero también la persona que reconoce cuál es su papel y cuál es su misión, crear futuro para todos, con esa humildad, con esa apertura, pero principalmente con el manejo muy honesto de los recursos para hacerlos rendir y cumplirle a la gente. Estamos hablando de don Samuel Ocaña. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de don Samuel Ocaña. Bulmaro, después de más de 32 años de que fue gobernador, ¿por qué don Samuel es tan recordado y tan apreciado al día de hoy? Yo creo que hay varios factores. De los exgobernadores, él puede pasearse en cualquier lugar, meterse a cualquier restaurante, librería, y es bien visto, es aplaudido. De los exgobernadores, cada vez que hay eventos, cada vez que lo mencione, la gente lo aplaude con cariño. De los exgobernadores, tú sabes que un exgobernador o busca ser senador o diputado o administrar la riqueza, en el caso de lo que hemos visto recientemente. Pero a mí me llama mucho la atención que cuando yo era delegado del ISSSTE y abrían la ventanilla de las pensiones, el primer día era el primero que hacía fila para cobrar su pensión por lo de neumología. Él entró en aquellas famosas coordinaciones federal, estatal, para que salud pagara una parte y el Estado otra. Pero a él le quedó una pensión de 5,600 pesos mensuales, de aquellos que todavía la ha de tener, claro que la tiene, porque en el sector público federal es muy difícil jubilarse con las faraónicas de ahora de 160,000 pesos y demás, porque ahí no puede haber más de 10 salarios mínimos, que si se jubila un secretario de Estado se jubila con 24,000 pesos mensuales. En aquel tiempo él tenía una plaza muy chica, le quedó de 5,000. Luego, con su alcaldía de Navojoa, su centro ecológico, el gobierno del Estado, la Universidad de la Sierra y otros trabajos, seguramente habrá acumulado otros 20 años de trabajo con otra pensión modesta que no rebasa los 20,000 pesos en el ISSSTE. Y su estilo de vida es austero, pero te digo, quien quiera ir a Zaguaripe, doctor Paliz, está su modestísima casa, su modestísima camioneta, sus gustos, leer el periódico, platicar con amigos, ir a su pueblo. Quienes lo hemos visitado en Aribechi vemos también el estilo de cómo vive, qué siembra, qué come, cómo le hace. Pues yo creo que es eso, una vida congruente, que también hay que subrayar, basada en un modelo que para México es muy importante, que es Adolfo Ruiz Cortines, el presidente de la austeridad. Él quiso nada más 2 reformas constitucionales y con eso le dio el voto a la mujer, por ejemplo, en 1953. Y creo yo que por eso es digno de reconocimiento. No hay críticas así sanguinarias contra él. Quizá porque vivimos en un ambiente doble cara, donde si no robas, qué tonto eres. Y si robas, qué ratero. Digo. Entonces, quizá alguien diga, bueno, ¿por qué no se aprovechó? Y todo eso, pues ahí está el dilema. Es un hombre congruente de principios, con convicciones, que estuvo a la altura de Sonora y ahorita sigue estando a la altura. Y doblemente admirado por su trabajo como gobernador, construyendo el futuro de Sonora, pero también por su comportamiento como exgobernador, con humildad, con trato. Sin escándalos. Exacto, llevando una vida digna. Absolutamente. Digna.
¿qué es más importante o más bien, se ve que don Samuel es un tipo consistente, ¿no? Ha sido un magnífico gobernador, alcalde, pero también ha sido un magnífico exgobernador y exfuncionario, ¿no? Guardando la dignidad de su pasado público, pero comportándose a la altura con la discreción y la humildad que lo caracteriza, ¿no? Yo creo que Samuel Ocaña entendió muy claramente que la figura del gobernador o del presidente municipal es una figura para la historia, por encima de la figura personal del gobernante. Entonces, con esta forma de ver el ejercicio del poder, creó toda esta estructura de instituciones que beneficiaron a miles y miles y miles, entre ellos el de La Voz. Yo fui de los primeros becarios del Instituto de Crédito Educativo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, entendiendo eso, es que estos personajes pasan a la historia y tiempo después la historia los empieza a evaluar y a juzgar. Y el juicio de la historia no tiene apelación, no tiene recurso de amparo. Entonces, 30 y tantos años después que dejó la gobernatura, la historia lo está juzgando y lo está juzgando como él entendió que debería ser el ejercicio del poder, como lo es, y lo está juzgando positivamente. Eso hacemos los historiadores. Redactar y escribir el juicio del entonces gobernante. ¿Y es justo que nada más se quede así? ¿Que no se le dé un reconocimiento público a esta figura donde nos hacen tanta falta esta inspiración? No es justo que se quede así, es justo hacer un reconocimiento, pero en esa modestia que le exagera, por cierto. Ahora puedo decir con mucho orgullo que Samuel Ocaña es mi amigo personal ahora. El niño que lo vio en el Mitten ahora es amigo personal y hablamos mucho. Se niega que yo le escriba su biografía, por ejemplo. Pero ya nos pertenece, ¿no? Ya es un legado a los demás. Es que su historia no le pertenece a él mismo. Su historia le pertenece a la historia. Su ejercicio y su vida le pertenece a la historia, nos pertenece además, a nosotros. Un reconocimiento como esta iniciativa de ponerle un nombre a un bulevar que me parece pequeña para su altura. Pero es lo mismo. Puede darnos la oportunidad de que siga haciendo el bien. Que siga recordándose su vida, su obra, su comportamiento, para que inspire a tantos cuadros políticos que nos falta tener para el futuro, para que dé otra vuelco el futuro de Sonora, ¿no? En esta etapa que estamos viviendo de esta generación con tanta escasez de valores y de referentes que tienen, sobre todo todos los jóvenes, pero hablando de políticos, referentes positivos de grandes gobernantes y grandes ciudadanos, como es Samuel Ocaña ahora como es gobernador, pues es necesario darles a conocer estos referentes positivos y no tengan como referencias estos personajes negativos que tenemos ahora. Entonces, en la forma de gobernar, pero sobre todo en la forma de comportarse como ciudadanos y como gobernantes. Entonces, creo que es justo ahora que Samuel Ocaña reciba el reconocimiento que se merece. Es difícil hacerlo porque él se niega a recibir reconocimientos. Pues vamos a tratar de que reciba un reconocimiento en vida, cuando menos y ya nos desquitaremos de él cuando ya no existe y le vamos a poner su nombre a cuanta cosa queramos. Pero creo que sí es merecido que en este momento esta iniciativa que se ha traído de varios ciudadanos no se pare, ¿no? No, al contrario. ¿Tiene futuro esta iniciativa de ponerle al Boulevard Solidaridad don Samuel Ocaña García? Claro que sí, solamente hay que hacer cumplir lo que dice el reglamento de nomenclatura, que es algo muy sencillo, que hay que hacer los que admiramos y reconocemos al doctor Ocaña, pues tenemos que trabajar para que esta iniciativa, cumpliendo con lo que dice el reglamento, la podamos aprobar, se pueda aprobar para que cuando menos, por lo pronto, una calle importante de Hermosillo lleve su nombre, pero sobre todo que lleve su nombre para que lo entiendan los jóvenes. Y es el pretexto para volver a hablar de él. Claro que sí. Ahí, Bulmaro, es importante el mensaje a las nuevas generaciones. ¿Cuál mensaje? ¿Qué poder tendría este mensaje? Que no todo en la vida es la lucha por el poder y el dinero y la frivolidad, que se puede ser congruente, se puede ser honrado, se sufre el tener principios, defenderlos, pero al final de la vida yo creo que es muy satisfactorio. El ejemplo de Ocaña y lo que tú decías ahorita, ¿por qué él puede pasearse, entrar a restaurantes, andar en librerías, andar manejando en su carro, andar viajando al estado? Porque no tiene problemas de conciencia. ¿Y por qué no tiene problemas de conciencia? Porque fue congruente entre sus principios, su acción, y no quedó debiendo nada a la sociedad ni nada. Al contrario, yo creo que lo que le debemos somos nosotros, ¿no? Y esta es una buena forma, no de pagarle, simplemente reconocer uno de los
múltiples factores que dieron a Sonora un gobernador de la excelencia y la calidad del doctor Ocaña. Y Bulmaro, Nacho, seguimos aprovechando de él, Sí. porque él podría ser una inspiración para muchos que no encuentran ahorita qué referentes tener para poder hacer de su vocación un servicio al público, a los demás. Y como gobernantes, pasar a la historia. Exacto. Esa es la gran oportunidad, el gran privilegio que Y lo que tiene. dice Nacho, la historia no es de él, es de nosotros. Así La es. imagen de Ocaña ya es de Sonora, Entonces, no le pertenece. Así hagamos- que no hay que hacerle caso y hay que seguir con Y esa quiero aclararte, iniciativa. Bulmaro, que a veces los gobernantes sufren más ambicionándose ricos que viviendo así como dices, pobres que se sufren. Definitivamente, todo tiene consecuencias en la vida, buenas y malas, y esta es una buena consecuencia. Exactamente. Que valdría la pena. Entonces, apropiémonos del ejemplo de don Samuel, hagámoslo vigentes, pero seamos justos a través de darle por lo menos un reconocimiento en vida de los muchos que se debe merecer y convertamos a don Samuel una bandera para el futuro de la nueva clase política que necesita nuestro país y, por supuesto, Sonora y Hermosillo. Muchas gracias, Bulmaro. Muchas gracias, Marco. Gracias, Nacho. Muchas Gracias por la amable. invitación. Muy bien. Ojalá que este sea un pequeño esfuerzo que motive a que muchos se animen a recuperar a don Samuel y hacer de don Samuel un estandarte del futuro de Sonora.